Bueno, ahora veremos esta otra miniatura que comprende conjuntos, relaciones y funciones. La veremos de una forma muy clásica porque es la que requerimos para nuestro curso de álgebra lineal. No nos meteremos con teorías axiomáticas ni mucho menos. Bueno, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de objetos, todos distintos, no vamos a repetir en ellos. Y en nuestro caso vamos a decir que en general tiene una propiedad común. No es que la vayan a tener, a veces no, pero en general sí, ¿no? Nosotros vamos a distinguir la pertenencia, como decía, de un objeto a un conjunto. Cuando esto ocurre, diremos que el objeto es miembro o es un elemento del conjunto. Nosotros diremos que un conjunto está bien definido si es posible determinar por medio de ciertas reglas si un objeto dado pertenece o no a dicho conjunto. ¿Sí? Con esto nos evitaremos algunos problemas de las pertenencias o de objetos mal definidos, de conjuntos mal definidos. Nosotros diremos en este caso que P, como está aquí, pertenece a, y lo que lo leeremos es el objeto P pertenece al conjunto A. Y si le ponemos esta otra forma, diremos que Q no pertenece al conjunto A. Es lo que es en lógica, no es cierto que Q pertenezca a A. ¿Sí? Bueno, ¿cómo declaramos o cómo definimos un conjunto? Pues está dado así como está en este momento. ¿Sí? Lo podemos dar a granel, simplemente nombrando todos los elementos del conjunto. A veces el conjunto es demasiado grande para nombrarlos y utilizamos otros métodos, pero ese es el primero. ¿Sí? Y eso dice que el 1 pertenece al conjunto S, el 3 pertenece a S, etc., ¿no? También podemos dar la especificación por las propiedades que caracterizan al conjunto. Por ejemplo, S1 es igual al conjunto de todos los elementos X tales que X es un entero par positivo. S2 es igual a X tales que X es un vertebrado. Y en general S es igual al conjunto de X tales que X posee cierta propiedad. Bueno, como se fijan, yo estoy dando los tipos de elementos que están y enseguida estoy dando la propiedad que sigue, un predicado aquí que me está diciendo qué propiedad tiene. Y si se están también fijando, yo estoy denotando con letras mayúsculas al conjunto, es igual, la llave es una palabra reservada para decir es un conjunto, elementos, se utilizan esto, a veces también se utilizan dos puntos, significa tales que, y viene la propiedad, y se cierra el conjunto. Entonces, cuando yo vea llaves, aquí lo voy a hacer notar que me refiero a que es un conjunto. ¿Sí? Y bueno, otra forma de utilizar o definir cómo es un conjunto son con las llamadas elipsis, los puntos, 3 puntos suspensivos. Y cuando yo digo aquí SS3 es igual al conjunto 1, 3, 5 y puntos suspensivos. Si los puntos suspensivos no hay nada enseguida, quiere decir que eso se va al infinito. Y yo me atrevería a poner puntos suspensivos cuando ya tengo la regla dada. Por ejemplo, si yo tengo 1, 3, 5, yo puedo pensar aquí que sigue el 7, son los impares, ¿verdad? No pudiesen ser por ejemplo, los primos porque me faltaría el 2, me sobraría el 1, ¿verdad? Entonces ya tendría la regla, sé que siguen impares, sí, impares positivos. Aquí tengo otra forma de dar los elipsis, 2, 3, 6, puntos suspensivos 18, 2, 4, 6, perdón. Esto significa que voy a tener todos los pares hasta el 18. O cuando hay un elemento base y empiezo a decir cómo se construyen los siguientes, puntos suspensivos me quiero decir que llegué hasta el infinito porque no está limitado mi conjunto, porque no tengo algo donde detenerme, ¿verdad? Y ya. Bueno, el conjunto vacío es un conjunto muy especial, si es un conjunto sin elementos, y lo podemos denotar por esto, o sea, S es igual al conjunto vacío, se quedó ahí sin la llave, no tiene nada, o bien por este símbolo reservado. Pueden existir conjuntos dentro de conjuntos. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto S es igual al conjunto con el elemento A, B, este otro elemento y este elemento. 4 elementos están ahí adentro. Bueno, algunos ejemplos, ahí está, el conjunto A es igual a rojo-negro, tiene sus dos elementos, rojo pertenece a A y negro pertenece a A. Sí, obviamente aquí hacemos hincapié que el blanco no pertenece a A.
También si con las propiedades que decíamos, por ejemplo, son todos los puntos x, y, tales que x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Es un círculo, ¿verdad? Aquí vemos que el elemento 1, 0 sí pertenece porque cumple con esto, pero el 2, 2 no pertenece porque no cumple con la regla. Hay algunos conjuntos notables que nosotros estaremos estudiando y serán el conjunto de los números naturales. Le llamamos así y es como empezó a numerar el hombre sus cosas. No incluimos el 0 porque el 0 es una invención muy tardía, ¿no? No existía cuando ya nacían los naturales. Y es como el hombre empezó a contar un elemento, dos elementos, etc. Después nacieron los enteros y se fijan, estos ya tienen el 0 y se van hasta menos infinito y más infinito, pero de puros enteros. Después nacieron los racionales, que es representar un número como una fracción de un número entero entre otro número entero. ¿Sí? De ahí nos dimos cuenta, bueno, la humanidad se dio cuenta de que le hacían falta números aquí, y eran los irracionales, porque yo tenía un número entero, digo un número racional, ¿sí? Y luego tenía el siguiente número racional, y entre ellos me hacían falta algunos, dicen, bueno, ¿existen o no existen? Pues ahí, utilizando un poco el teorema de Pitágoras, raíz de 2, se puede demostrar que hacían falta muchos, ¿sí? Y me da los números reales, que son todos los racionales más estos irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Los que no se pueden escribir como una fracción, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 2, pi, el número trascendental e, etc., ¿no? Si uno se pone a ver que hay más números irracionales o racionales, se va a dar cuenta de que hay muchísimos más números irracionales que racionales. Y bueno, al final están los números complejos que se escriben como un número como lo conocemos, otro número y con i, donde i cuadrada es la raíz, es menos 1. ¿Sí? Inclusión e igualdad. Nosotros utilizaremos este símbolo que tenemos aquí, lo voy a poner aquí por fuera, P está incluido en Q, y significa que todo elemento de P también está en Q. ¿Sí? P está incluido en Q, todo, y lo que significa es eso, todo lo que está en P está en Q. ¿Sí? Aquí están las inclusiones, por ejemplo, si se fijan, aquí el 1 está en P y también está en Q, el 2 está en P y también está en Q. Aquí el A está en P y también está en Q, y C está también en P, perdón, y también está en Q. Si se fijan, el orden no importa, ¿no? Es inmaterial. ¿Sí? Se vale esto. 1, 2, 3, ¿sí? Está incluido, lo voy a poner así, está incluido en 1, 2, 3. ¿Sí? Si se fijan, aquí estoy diciendo, el 1 está aquí en este conjunto y también en el otro, el 2 está en este conjunto y en el otro, el 3 está en este conjunto y en el otro. Entonces, cumple con la inclusión. ¿Sí? Lo veremos más adelante, pero cuando yo no permito la igualdad, le voy a llamar inclusión propia y se van a decir que todos los elementos de P están en Q, pero no se vale que P sea igual a Q. Algunas propiedades de la inclusión es lo que decíamos con esto. A está incluido en A, es una propiedad que veremos más adelante, algunas características cuando veamos relaciones, que es reflexiva. ¿Sí? Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Es transitiva y aquí está en forma de proposiciones lógicas, que dice que para todo elemento X, si X está en A implica que X está en B y X pertenece a B implica que X pertenece a C, entonces se cumple esto. ¿Sí? La transitividad, estas son propiedades que tiene nuestra propiedad de inclusión, pero también la veremos con relaciones y se verá mucho mejor esta parte de reflexiva, transitiva, simétrica, etc. Dos conjuntos son iguales si se cumple esto, que A está incluido en B y B está incluido en A simultáneamente. ¿Sí? Entonces todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A, tienen que ser iguales. Y esto es lo que les decía propio, cuando se permite esto, pero no se permite la igualdad, ¿no? Entonces estarán incluidos, pero no será el total. El conjunto universal es el conjunto que habla de todo lo que yo estoy hablando en ese momento. Por ejemplo, si hablo de colores, serán todos los colores, ¿sí? No, veremos también un poquito más adelante que no puede existir un conjunto universal en el sentido del conjunto que contenga todo, porque siempre
si ustedes me dan el conjunto que contiene todo, yo les podré encontrar un conjunto mayor siempre, ¿no? Entonces, diremos el universo será de lo que estamos hablando, ¿sí? El que contiene todo lo que estamos hablando. Y bueno, aquí una forma, pues, de ponerlo es que el universal dice que son todos los elementos X, tales que P de X tiene una propiedad de X, o tiene la propiedad, aquí me equivoqué, tiene la otra propiedad, o sea, están todos, la tenga o no la tenga la propiedad, ahí está. El conjunto potencia, esto es importante, ¿sí? Se denota así, son las partes de un conjunto, son los subconjuntos que tiene un conjunto, ¿sí? Son todas lo que está incluido ahí en el conjunto. La potencia del vacío, si no tengo nada, es un conjunto con un elemento. ¿Qué elemento tiene? El vacío, ¿sí? Aquí tengo la potencia de un conjunto que tiene un solo elemento. La potencia tendrá dos elementos, el conjunto vacío y el conjunto con el elemento A. Por ejemplo, ahora si mi elemento tiene los elementos A y B, yo tengo aquí el conjunto y tiene A y tiene AB, es lo que estoy diciendo, ¿sí? Y le saco la potencia, tendré este conjunto que tiene 4 elementos, tiene el vacío, tiene A, tiene AB y tiene AB. O sea, que estoy diciendo que ahora es el conjunto con el vacío, con el conjunto A, con el conjunto B y con el conjunto AB, ¿sí? Y bueno, aquí está la potencia de ABC, perdón, ahí está, y tendrá el vacío, los conjuntos unitarios, las combinaciones de 2 y el que tiene todos. Y ahora si se fijan, si uno cuenta, aquí tendrá 4, aquí tendrá 8, aquí tendrá 2, y por eso la notación de 2 a la cardinalidad de A, del conjunto al que le voy a sacar la potencia, ¿sí? O a veces también nomás se escribe 2 a la A. Pero siempre significará esto de los conjuntos, de la potencia, que tengo todas las partes del conjunto, ¿sí? Bueno, si yo ya tengo conjuntos, puedo definir nuevos conjuntos, ¿verdad? O puedo operar entre conjuntos. La intersección es una de ellas, que dice son todos los elementos que están en la intersección de A y de B, se escribe así, y son todos los elementos que están en A y en B simultáneamente, ¿sí? Si yo tengo el conjunto 1, 2, 3, y tengo otro conjunto que es 3, 4 y 5, se me ocurre sacar la intersección, lo común es el conjunto 3, es lo común a ambos, ¿sí? Y bueno, se tienen que conmutan, si ustedes se fijan, pues en lógica la I que la está definiendo aquí puede conmutar, ¿sí? Hay una impotencia, si yo intersecto A con A mismo, da todo A, porque pues son todos los elementos tan comunes, y si le saco la intersección con el vacío, me da el conjunto vacío porque no hay ningún elemento común entre A y el vacío. Como es la intersección, perdón, es un subconjunto, ¿sí? Es un conjunto y es un subconjunto de A y B, o sea, si ustedes ven así como, me voy a regresar, aquí está el 3, la intersección, y el 3 está contenido en A, por lo tanto este conjunto de intersección es un conjunto de él, y esta intersección es un subconjunto de él, ¿sí? Bueno, y como es conjunto, ¿sí? Yo puedo hacer la intersección de AB con otro conjunto, porque este ya es un conjunto, y me da esto, ¿no? ¿Sí? Además, la propiedad es asociativa, yo puedo sacar primero AB, la intersección, y luego con C, o primero intersectar estos dos y esto. Como es asociativa, nosotros ya no escribiremos los paréntesis, ya nomás escribiremos AB y intersección C. A, intersección B, intersección C. No quiere decir que ya tengamos una definición de una intersección que se hace a 3 o a n conjuntos, sino que estamos asociando par a par y vamos resolviendo, ¿sí? Si dos conjuntos no tienen nada en común, se les llama disjuntos o ajenos, ¿sí? Una colección de conjuntos es disjunta por pares si para cada par de conjuntos estos son disjuntos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tuviese muchos conjuntos, ¿sí? Yo diré que estos son varios conjuntos, es una colección,
Pero si resulta que par a par la intersección de estos dos da vacío, la intersección de estos dos vacío, la intersección de cualesquiera de ellos dos que agarre da vacío, entonces diré que es una colección disjunta, ¿sí? Yo pudiese, aquí lo que digo, que está un conjunto A grande y lo partí en muchos pedacitos, de manera que todos sean disjuntos, ¿no? Los ahí son disjuntos, los que conseguí, bueno, es una colección disjunta. Bueno, si hay intersección, la unión entre dos conjuntos A y B se escribe como A unión B, y son la unión es lo que se define es los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Hace rato en la intersección eran I, ¿verdad? Ahora es O, están en uno o están en otro. Lo cual hace que si yo tengo un conjunto, 1, 2, 3, como tenía hace rato, y ahora saco la unión con 3, 4, 5, voy a tener como resultado 1, 2, 3, ¿sí? 4, no voy a repetir elementos en los conjuntos, ¿verdad? Y 5, ¿sí? Ahí está. Y bueno, también tengo propiedades, conmutan, vuelve a ser asociativa y puedo tener una colección de elementos que al unirlos me da un total. Bueno, una diferencia o complemento relativo, si yo tengo dos conjuntos A y B y saco A menos B, antiguamente, o también por ahí lo van a encontrar A menos B, ¿sí? Aquí está, ¿sí? A menos B. Este es el conjunto de todos los elementos que están en A y que no están en B. Aquí están, son los que sí pertenecen a A y que no pertenecen a B. Por ejemplo, si tengo 2, 5, 6, 3, 4, 2, y saco la resta de A menos B, los elementos que están en A y no en B. El 2 está en A, pero sí está en B. Ese no sobrevive a la resta. El 5 está en A, pero no en B. Ah, ese sí está en la resta, ¿se fijan? El 6 está en A, pero no en B. Ah, sí están. Y pueden sobrar elementos de B, no me importa. Son los que están en A y no en B. Ese se llama complemento, bueno, la diferencia entre los conjuntos. El complemento, ¿sí? Cuando es, digamos, absoluto, es la diferencia absoluta, el complemento o diferencia absoluta, complemento absoluto, simplemente es la resta, pero de A con el universo. El universo menos A es el complemento de A, ¿sí? Lo podemos representar así, se puede representar como el complemento de A. Hay varias formas de decirlo. Hay que tener, es un tanto cuidado con la notación, porque luego por ahí vienen las álgebras teóricas de Boole y también lo representan así, debido a que ya se representa de esa forma. Entonces tengan cuidado ahí, cuál es la notación, no hay un estándar. Aquí estaremos usando o esta o esta. Entonces el complemento de A es el universo menos A, son todos los elementos que están en el universo y no en A, ¿sí? Simplemente si lo hago así, como más de ven, si este da todo el universo y este que está aquí es A, entonces el complemento es todo el resto, ¿sí? Obviamente si tengo A con unión con el complemento de A, me da el universo. Y la intersección, como no hay nada en común, da el vacío. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Si tengo A, B, C, el complemento y el universo, pues es de lo que estoy hablando. Es el 1, 2, 3, ¿sí? ¿Hasta qué número? Hasta el 6, ¿verdad? Ahí me queda mucho. El complemento de A con respecto a esto es 1, 2, 3. No, porque le falta el 1, el 2 sí está, me falta el 3 y me falta el 4, que es este, ¿sí? El complemento de A. A menos B son los elementos que están en A y no en B. Fíjense que B menos A son los de B que no están en A, el 3 y el 4, ¿sí? No son iguales, ¿sí? Y A menos C, pues sería otra vez, aquí fue un problema del cut and paste seguramente, porque el 2 está en A y no en C. Entonces sería 2, 5 está en A y no en C, y 6 está en A y no en C. Ahí está. Bueno, dice que se les cae de tarea, trátenlo de hacer, si no, luego lo vemos o lo haré más tarde. La diferencia simétrica, si habíamos visto que A menos B y B menos A no son iguales, ¿sí? Estos no eran iguales. Bueno, pues vamos a tratar de definir la diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B y la anotamos así.
y es A menos B unión B menos A. Ponemos todo lo que está en A y no en B, y lo que está en B y no en A. ¿Sí? Algunas propiedades. Viene con la asociatividad, viene con la conmutatividad que está aquí primero. Si hago diferencia simétrica con el vacío, todo lo que esté en A y no en el vacío, pues es todo lo que esté en A, unión con todo lo que esté en el vacío y no en A, bueno, pues me queda A. ¿Sí? A diferencia simétrica con A es el vacío porque son todos los elementos que están en A y no en A. Pues ahí no va a haber ninguno. Y luego cuando hagamos el contrario, pues no va a haber ninguno. ¿Sí? Esto es otra forma de expresar la diferencia simétrica. Bueno, particionar un conjunto. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto, lo voy a poner así. Este es el conjunto A. ¿Sí? Y yo tengo una colección disjunta, que son disjuntos, ¿verdad? De ellos. Por ejemplo, A1, A2, A3. ¿Sí? Aquí están A1, A2, A3, A1, A2, A3. Diré que esta es una partición del conjunto si son disjuntos a pares, pero además la unión de todos ellos me da A. ¿Sí? Es decir, si yo lo viese aquí como un conjunto, como lo estoy viendo así, pues tengo A1 que es todo esto, A2 que es todo esto, y terminaría A3 porque como la unión me va a dar todo A, no puede quedar un hueco. Si no, no hay elementos, todos están en A1 o en A2 o en A3, están ahí y la unión me da el total y son disjuntos a pares. Esto lo que podemos decir, nada más por una representación así ¿cómo se llama? De un piso, por ejemplo, decimos que esa partición, las particiones adoquinan al conjunto donde está definido, ¿verdad? Es decir, es como si yo pusiera mosaicos y los mosaicos recubren a todo el conjunto. También se puede decir que estos conjuntos teselan al conjunto original, ¿no? Donde están definidos. ¿Sí? Bueno, una lista ordenada simplemente son elementos de este tipo, un par ordenado, saben lo que no es. Y simplemente se forman estas listas con el producto cartesiano que ahora se ve de los conjuntos. A1, por ejemplo, A2, etc. Aquí yo tengo n, entonces tendré n conjuntos, donde el primer elemento viene del primer conjunto, el segundo del conjunto, etc. Y esto se escribe así. A cruz A o A1 cruz A2, etc. ¿no? El primer elemento viene de A1, el segundo elemento viene de A2, y así me la llevaría hasta cruz AN. ¿Sí? ¿Está bien? También si es A cruz A, se puede escribir A cuadrada también. Bueno, como son conjuntos, pues tengo algunas identidades que también se dan en nuestras operaciones, y esta es una operación distributiva, ¿sí? Algunas identidades, si intersecto con A me queda un subconjunto de A, y al unirlo con A me da el total, etc. Estas son las leyes de Morgan, ¿sí? El complemento de A unión B es el complemento de A intersección el complemento de B. Y el complemento de la intersección es el complemento de A unión complemento de B. La cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto se refiere a la cantidad de elementos que hay en ese conjunto. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, tengo el ABCD, los cuento 1, 2, 3, 4, 5, entonces digo que la cardinalidad de la es 5. Lo denoto con estas barras, como si fuese valor absoluto. Algunos resultados que lo chequen, pero fíjense, la cardinalidad de la unión es menor que la cardinalidad de P a la cardinalidad de Q. ¿Por qué? Porque si yo tengo P y tengo Q, pueden tener intersección, ¿sí? Y los elementos comunes nada más se cuentan una sola vez en la unión, porque no puede haber repeticiones. Entonces, si yo sumo los de P más los de Q, los elementos de la intersección los estaré contando 2 veces. Por eso se consiguen estos. Si razonan en esa forma, van a sacar todas estas relaciones que están aquí de cardinalidad. Bueno, algún ejemplo aquí. Tengo 200 estudiantes, ese es mi universo. Yo sé que 50 toman el curso de matemáticas. 140 el curso de economía.
y 24 están tomando ambos cursos. Dice, como ambos cursos programaron exámenes para el día siguiente, solo los estudiantes que no están en ninguno de los dos cursos podrán ir a la fiesta de la noche anterior. Dice, ¿cuántos irán a la fiesta? Bueno, si yo tengo los estudiantes de matemáticas y los estudiantes de economía, ¿sí? Hago la unión de ellos y la cardinalidad de estos serán los estudiantes de matemáticas más los de economía, menos los que conté 2 veces. ¿Sí? Entonces me da que hay 166. Como son 200 en total, menos 163, 34 irán a las fiestas. ¿Sí? Ahí está otro, 200 estudiantes nuevamente, 60 cursan, son estudiantes de los primeros años, ¿sí? Y de estos 20 toman matemáticas, 40 economía y 16 cursan ambas materias. ¿Cuántos estudiantes de los últimos años estarán en la fiesta? Bueno, traten de averiguar. Bueno, ahora tenemos los conjuntos finitos e infinitos. Una definición coloquial de qué es un conjunto finito, pues es aquel que tiene una colección finita de elementos, ¿sí? Distinguibles entre sí, y si no es así, sería un conjunto infinito. Actualmente se dice que un conjunto es infinito si es equivalente a alguna de sus partes. Esto quiere decir si tiene la misma cantidad de elementos que alguna de sus partes. Aunque esto se tome como definición, en realidad se puede demostrar. Bueno, aquí hay una definición de que los conjuntos infinitos pueden ser numerables si los puedo poner en correspondencia con el conjunto de los números naturales, una correspondencia biunívoca, y si no, serán uno numerable. Un conjunto finito siempre será numerable por definición, y un conjunto infinito pues tendré que checarlo, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos, ahora veremos con más detalle estos ejemplos. Como hemos dicho, y vamos a hacer algunas muestras de lo que es un conjunto numerable y del cual no lo es. Un subconjunto de los naturales formado por los pares es numerable. Lo habíamos afirmado hace un rato, ahora veremos que así es. Bueno, si el conjunto que yo tomo del pares es finito, pues por definición es numerable, pero si no es finito, entonces yo puedo poner esta correspondencia que está aquí, ¿sí? Que un número natural lo asocio con 2n, por lo cual este es un par. Y si se fijan, esta es una función biyectiva, pero además lo que está diciendo que si yo tengo el conjunto de los naturales, y aquí tengo el conjunto de los pares, ¿sí? Aquí tengo el 1, 2, 3, etcétera, hacia abajo, puntos suspensivos. Aquí tendré el 2, 4, 6 puntos suspensivos. Esto lo pongo en correspondencia con este, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, si logro hacer esto con esta función, lo que estoy diciendo que para cada natural hay uno y solo uno de los pares, y bueno, la función es invertible, lo multiplico el que está aquí por un medio y llego acá. Entonces este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que este, y por lo tanto este es numerable, ¿sí? Además, ¿sí? El conjunto de los números naturales será infinito porque es equivalente, o dicho de otra forma, tiene la misma cantidad de elementos que un subconjunto de él. Si se fijan, los pares es un subconjunto de él, pero llegamos a que tienen la misma cantidad de elementos. Si tenemos esto también, el conjunto de los números racionales, aquellos que se escriben como entero entre entero, en un entero entre un entero, ¿sí? También resulta que es numerable. Y bueno, aquí tenemos la función donde a un racional que es un entero entre un entero le asociamos un número natural, ¿sí? Se puede ver que esa función es biyectiva y por lo tanto también tienen el mismo número de elementos. Aquí hay un teorema que marca que no todos los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Eso va a traer como consecuencia que no todos los conjuntos infinitos tengan la misma cantidad de elementos que los naturales, ¿sí? Aquí tenemos que si tengo un conjunto X, ya sea finito o infinito, entonces la cantidad de elementos que tiene X siempre es menor, estrictamente menor, a la cantidad de elementos que tiene la potencia. Y si no, para verlo, vamos a tomar una función h que va de x a la potencia de x, ¿sí? Si yo voy a poner un pequeño ejemplo para dar una idea de lo que estamos diciendo. Si x es el conjunto 1, 2, 3, ¿sí? Con estos tres elementos, la potencia de x
es el conjunto que tiene el vacío, el conjunto con el elemento 1, el conjunto con el elemento 2, el conjunto con el elemento 3 y el conjunto con el elemento 2, 3, el conjunto con el elemento 1, 2, ¿sí? 1, 2, 1, y falta 1, 3, ¿va? 1, 3, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta el 1, 2, 3, o sea que el que tiene todos, ¿sí? Este otro conjunto, y se cierra el conjunto grande, ¿sí? Aquí cierro todo, es todo este. Entonces tiene esos elementos. Entonces lo que hacemos es relacionar el 1 con el elemento que contiene el 1, el 2 con el que contiene el 2 y el 3 con el que contiene el 3, ¿sí? Exclusivamente. Esa es la función h que estamos haciendo. Esta función es inyectiva, ¿sí? Ya que no vamos a tener dos elementos de este conjunto que vayan al mismo. Por ejemplo, el 2 no podrá ir al 1 porque estoy relacionándolo con el que lo contiene, ¿sí? Entonces esa es inyectiva. Y cuando eso pasa, entonces podemos decir que este conjunto tiene menos elementos que este. ¿Sí? Inyectivo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un mapa que va de aquí a aquí, de x a la potencia de x, ¿sí? Que para cada uno de estos hay uno de estos. No se vale que otro elemento de aquí vaya y se conecte al mismo, ¿sí? Siempre va uno diferente, pero pueden sobrar aquí. Por eso este conjunto tiene menos o igual que de acá. Para demostrar que es estrictamente menor y que no se vale la igualdad, se va a usar un hecho de que la potencia de x es el 0,1 a la x. ¿Eso qué quiere decir? Pues voy a hacer un pequeño mapa, una pequeña función binaria, el 1, 2, 3, y aquí voy a poner 0, 0, 0, 1, 0, 0. Este número que estoy poniendo aquí es un 0 si no pertenece al conjunto y 1 si sí pertenece. Ahora vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto 2, 3, aunque quedó medio mal dibujado aquí el 2, 3, quiere decir que está el 2, 3, sería este conjunto. El 1 está en el 2 y en el 3. ¿Qué otro conjunto tengo? El 1, 2. El 1, 2 sería el que tiene el 1 y el 2 sería este otro. Y así voy representando. Entonces, usaremos ese hecho de que la potencia de x es el 0,1 a la x. Hay tantos elementos en la potencia, 8, como combinaciones que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, y lo que vamos a hacer es que no va a haber un mapa de x a este conjunto. O sea, yo no voy a poder hacer un mapa sobreyectivo, ¿sí? De aquí, de x, a este conjunto. Siempre van a sobrar elementos. Si sobran elementos, querrá decir que este conjunto tiene más elementos que x. Y como este es igual a la de la potencia, quiere decir que la potencia tendrá más elementos que el de x. Bueno, para lograr esto, vamos a hacer un mapa de x a la potencia que tenemos aquí, al 0,1 a la x, a estos números 0,1, ¿sí? Y para cualquier x del elemento aquí lo vamos a relacionar con algún elemento de acá, no sé con cuál, ¿sí? Vamos a hacer, pues el que quieran, dice aquí, es la función donde f de x simplemente es de x, lo mapeo al 0, 1. Si se fijan, ¿qué quiere decir que aquí el x? El x tendría 1, 2, 3, ¿no? Entonces quiere decir que el 1 lo mapeo ya sea, ¿sí?, al 0 o al 1. El 2 lo mapeo al 0 o al 1. El 3 lo mapeo al 0 o al 1. Y entonces, por ejemplo, el 1 lo mapeo al 0, el 2 también al 0 y el 3 al 1. ¿Sí? Lo que me forma es un f de x, que es el que estamos diciendo aquí. Me forma uno de los conjuntos que están aquí. ¿Sí? Es lo que me está formando, uno de los elementos que están aquí, 0, 0, 1. Entonces, yo puedo hacer que esta función f de x se vaya al 0, 1, o sea, que mapee desde acá a ¿sí? Y lo que puedo decir es que la f de x, la imagen que le está dando esa función, no es otra cosa más que se lo puedo ver como una función que a cada elemento de x le pone un 0 o un 1, ¿sí? Y me da alguno de ellos. Entonces, esa función f de x puede ser que el f de x sí lo haya mapeado a 0 o a 1. Por ejemplo, f de x, vamos a poner f de 1, ¿sí? Aquí arriba, en esta función, el 1 lo mapeó a un 0, 1 a la x. Vamos a ponerle aquí que el 1 lo mapeó a este que está aquí. No se ve bien, ahorita se va a ver, es este.
¿sí? Eso quiere decir que f de 1 fue igual, perdón, f de 1 evaluado en 1 es igual a 0, f de 1 evaluado en 2 es igual a 0, no, perdón, perdí la referencia que había hecho, lo voy a poner aquí. Entonces, f de 1 sí es 0, f de 2 es 1, y f1 de 3 también es 1, ¿sí? Queda un f de x, o sea, puede ser 0 o 1. Lo que estamos haciendo aquí es 0 o 1. Y lo que voy a hacer ahora es construir una función, ¿sí? Que también va igual de x a 0 o 1 a la x, pero ahora en xy voy a poner un 0 si esa función de xy es 1 y 1 si era 0, es decir, lo voy a estar complementando. Entonces, si se fijan, esta fue f de 1. F de 1 en 1 es 0, entonces voy a hacer g en 1, va a ser 1, lo voy a complementar. Y luego, cuando yo mapee el 2, ¿sí? Aquí fue el mapa del 1, cuando yo mapee el 2 me va a dar otro valor, alguno de estos otros. Y entonces yo voy a complementar el del 2. Por ejemplo, nomás por ejemplo aquí, ¿a cuál? Al último vamos a ponerlo. ¿Sí? Aquí, si se fijan, si yo mapeo el 2 aquí, me va a quedar que f de 2, f de x de 2 de 2 es 1. Se me va a quedar f de 2 de 2 es igual a 1. Pues yo voy a poner que g de 2 sea igual a 0. Y el 3 va a ser igual, va a ser el 1 o va a ser otro, vamos a poner uno diferente, pero puede ser el mismo, no necesitamos ser inyectivos. Aquí otra vez me quedó extraño, pero quedó aquí. ¿Sí? El 3 lo mapeé a este que está aquí. Entonces aquí, en este f de 3 es igual a 0, en 3 es igual a 0. Entonces, g de 3 es igual a 1. Entonces lo que decimos que este punto, este elemento que está aquí, el 1, 0, 1, no fue mapeado por mi función f, que fue cualquiera la que ustedes quisieron. No fue mapeado porque al menos en la posición 1 ya no es igual, ¿verdad? Sí, ya el elemento, si usted dice, no, es el de 1, no es cierto, no puede ser el de 1 porque con seguridad el de 1 fue complementado. Perdón, fue la imagen de 2. No, porque en la 2 fue complementada y así sucesivamente. Este procedimiento lo puedo llevar al infinito y veo que siempre hay un elemento que me sobra. Y como hay un elemento que me sobra, se tiene la desigualdad estricta. Entonces la cantidad de elementos que hay en X siempre es menor o igual, estrictamente menor que la que hay en la potencia de X. Esto también trae como consecuencia que yo no pueda hablar lo que habíamos visto antes del conjunto universal, porque si ustedes me dan un conjunto que ya dicen que es el universal, que tiene todas las cosas que ustedes quieran, todas las ideas, todas las entidades, todo eso, yo le saco la potencia y obtengo un conjunto mayor. Y bueno, ustedes me pueden decir, bueno, tómese como el conjunto universal, le vuelvo a sacar la potencia y sigue siendo mayor. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que el universo era el conjunto que hablaba de los elementos que yo estaba discutiendo. ¿Sí? Eso es simplemente. Bueno, ahora veremos otro teorema que está relacionado con lo anterior, que dice que la cantidad de elementos que tienen los reales es 2 a la n, 2 a la cantidad de números naturales que hay. ¿Sí? Por lo tanto, no es numerable, y esto se vería que si esto es cierto, que tiene 2 a la n, esto es la potencia de los naturales, ¿verdad? Y por el teorema anterior ya sabemos que esto siempre es mayor que los naturales en cardinalidad y en cardinalidad. Entonces no sería numerable. Vamos a ver que esto es cierto. Vamos a hacer cualquier mapa que de los naturales va al 0, 1 y determina un decimal infinito de esta forma. Yo pongo f de 1, puede ser 0 o 1, no sé, y 0, 1, 0, 1. Eso lo que está haciendo es que yo lo puedo ver como un vector, como dice aquí, donde aquí empieza el 0, el 1 y todos los que le sigan. Entonces, esta función f me está definiendo un número real, porque yo lo puedo poner como una fracción, punto y algo, ¿verdad? Entonces, la función f asigna un único real. ¿Sí? Lo que estamos diciendo que existe un mapa de 0, 1 a la n, 0, 1 a la n, por la dimensión de este vector, que asigna un único real. ¿Cuál? El xf. ¿Sí? Entonces, esto es inyectivo para cada
Para cada combinación de estos existe un único real y ya. Ahora, por otra parte, si yo tengo un número real, lo puedo expresar como un número entero, punto, un número entero, ¿sí? Y la numeración es x1, x2, x3, x4, xn lo puedo asociar con 1 o 0. Según me convenga, puedo pensar en binario incluso y decir que ese es el número o es el número que me salga ahí de real, ¿sí? Y la forma de hacer numeraciones para cuando yo diga cuánto vale x de 10 o no sé, yo pueda tener un número finito de pasos para decirlo. Si ustedes nada más intentan numerar primero la parte entera y luego la parte decimal y primero hacen del 1 al infinito aquí, nunca van a tener tiempo de poder regresar a poner la parte decimal. Por eso hay que irlos alternando, ¿sí? Entonces, aquí xn puede ser escrito como 1 o 0 y me quedaría un número binario o un número real, punto con otro es un número real, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que x determina un único mapa que le vamos a llamar g de x, ¿sí? Que al número natural le asocia un 0 o un 1, ¿sí? ¿Está bien? Con n se mapea en x de n, ya sea el número n, el natural, le pone un 0 o un 1. Así que nosotros ya podemos tener un mapa inyectivo de que a este real x yo le asocié un vector. Por ejemplo, aquí no sé cuál hayan puesto de número 1, 0, 1.11, no sé. Entonces lo podemos escribir como un vector 1, 1, 1, ¿sí? Aquí tendría que poner primero x de 1, luego x de 2 y luego iría el 0, el x de 3 y así sucesivamente. Y se fijan, es 0, 1 a la n. Entonces ese real que yo tengo ya lo tengo con 0, 1 a la n. ¿Sí? Es el mapa inyectivo. Entonces yo tengo que el mapa, esta parte que es 0, 1 a la n se mapeó con un real y el real que es x se mapeó con un 0, 1 a la n. O sea, ya tengo los dos conjuntos, los reales, y tengo el conjunto del 0, 1, todo esto a la n, que es la potencia de los naturales, ¿verdad? Y ya establecimos una función inyectiva para acá y una función inyectiva para acá. Y cuando eso pasa, entonces lo que hay es una función biyectiva entre los dos, existe, no precisamente se forma con esto, ¿verdad? Y eso indica que R y los naturales tienen y 0, 1 a la n tienen la misma cardinalidad. Entonces, como es la potencia de los naturales, R no es numerable. Entonces, los reales tienen muchísimos más puntos que los naturales. Bueno, uniones finitas de conjuntos, ¿es numerable? Pues sí, la unión, si los conjuntos son finitos, ¿cómo se llama? Es uniones finitas de conjuntos finitos. Como los conjuntos finitos, el resultado es finito y pues por definición es numerable. Si tenemos dos conjuntos que ya son numerables, la unión y el producto cartesiano son numerables. Podemos utilizar la misma función que utilizamos para los racionales, para el caso de aquí de A cruz B, la misma función y ya quedaría. Y para el caso de la unión, yo sé que los A's y los B son numerables, entonces yo puedo escribir de alguna manera una función a partir de esas dos, ¿sí? Que si está en A o está en B, lo voy a escribir ya sea como un par o como un impar y ya queda, ¿no? Entonces también es numerable.